un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes, bienvenidos a un martes más, el programa El Atrio de los Gentiles, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde y por todas las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que si usted quiere ver y escuchar todos los programas que hemos realizado, donde hemos traído, invitados de lujo y invitados que para aprender de todas las áreas, búsquenos en Huellas del Futuro en YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que un martes más aquí, Yaira Ortiz, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Hola Juan, aquí estamos otro martes más llenos de alegría, de entusiasmo para seguir llevando entrevistas entretenidas y también que nos eduquen y que nos formen en muchísimos temas de profesión, temas de desarrollo personal y también temas de espiritualidad y temas religiosos. Y es por eso que en esta Semana Santa hemos invitado con nosotros al padre Eric García, un sacerdote de la diócesis de Mayagüez, para que conversemos un poquito. Primero vamos a conversar con el padre sobre él, sobre quién es este grandioso personaje que es el padre Eric, tan querido por muchísimos allá en Mayagüez y en su Aguadilla natal. Y también pues para que conversemos un poco sobre el significado de esta Semana Santa, sobre todo enfocados en el mensaje que lanzó el Papa Francisco este año para la Cuaresma, que tiene un tema muy bonito cuando lo titula A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. Darles así un poquito de trasfondo del padre Eric. Padre Eric García, como les dije, es natural de Aguada, hasta donde yo lo conozco. Estudió en el recinto universitario de Mayagüez Administración de Empresas y después estuvo trabajando y se trasladó al área metropolitana a estudiar y también a trabajar. Trabajó en Fortaleza y ha tenido una vinculación muy especial con las organizaciones sin fines de lucro. Posteriormente, pues ya lo que le decimos en una vocación adulta, se fue al seminario en Boston y allí terminó su proceso de preparación para ordenarse sacerdote. Es una persona muy querida para mí personalmente, un amigo de muchísimos años, de las lindes de Pastoral Juvenil, así que recibimos aquí en el micrófono del Atrio de los Gentiles a otro invitado de lujo, como diría el doctor Juan Rodríguez, el padre Eric García. Saludos, Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, doctora, y saludos, doctor Juan y a Yaira. Gracias por la invitación. Así es, soy natural de Aguadilla y como hablaba el Papa en su mensaje, él nos invita a la libertad, pero él nos saca de la esclavitud y lleva a su pueblo a diferentes rumbos, nos lleva a su pueblo en ese camino a la libertad. Y en mi camino a la libertad, pues, de mi natal Aguadilla, me trajo a Mayagüez, al recinto universitario, y trabajaba con la pastoral juvenil a nivel nacional en aquel momento, y de allí hicimos grande amistad con Yaira y con muchos otros que a lo largo del camino, pues unos tomaron decisiones antes, como como el padre Arnaldo, que estaba en ese camino, como Sor Alejandra, y otros cuantos que nos conocemos en estos caminos de pastoral juvenil, pero yo me quedé trabajando con las organizaciones sin fines de lucro, a nivel de pueblo y después a nivel de país. Y pues el Señor me abrió diferentes oportunidades a trabajar en esa libertad. La libertad de los hijos de Dios, que eso es lo que nos está enviando el Santo Padre en esta Cuaresma 2024. Es interesante que el Santo Padre escribe este mensaje al principio del año para que se pueda difundir en todos los países. Lo escribió en enero y empezó cuando Moisés va a buscar la tabla de los decálogos, de los 10 mandamientos.
ahí, en aquel monte Sinaí, allí donde se le entregó la tabla de los 10 mandamientos, muchas veces nosotros miramos esos 10 mandamientos como algo punitivo, pero no puede ser así. Dios nos hizo libres y Dios no coacciona la libertad del ser humano. Y en ese camino de la libertad, pues el Señor a lo mejor temprano en mi juventud me había llamado. Y pues yo a lo mejor fui un poquito sordo. Y en ese caminar pues fui sirviéndole al Señor y Él me puso en diferentes áreas para que yo viera, conociera, experimentara cómo era trabajar con uno de los problemas más grandes que tenía Puerto Rico y que tiene todavía, que es las personas sin hogar. Trabajé en un hogar de ambulantes, de personas sin, que se llama la Casa del Peregrino en Aguadilla, y de ese proyecto y de unas reuniones en el año, al final del año 99 en gobiernos y a principios del año 2001-2002, se hizo un consejo multisectorial. Porque el Señor quiere la libertad de todos. Y en aquel momento el Señor me puso a buscar unas soluciones para todo el país con otras organizaciones sin fines de lucro, donde está el muy famoso, el doctor Panelli de Ponce, el doctor Vargas Vidot de San Juan, lo que era Estancia Corazón en Mayagüez, un proyecto que se llamaba Creando Vidas en Carolina, a organizar y a agrupar todas estas organizaciones para llevarlas en un camino también para que los hombres y mujeres que no tenían los mismos privilegios que tú y yo tenemos, que duermen muchas veces en la calle, que se le negaba la tarjeta de la familia, que se le negaba la tarjeta de salud del gobierno de Puerto Rico porque no tenían una residencia fija, pudieran ellos conseguir ese camino hacia la libertad, porque cuando el Señor les pregunte, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Y en ese camino fue un camino de crecimiento, un camino de acercarnos, un camino de poner en claro de esa alianza que Dios hizo con su pueblo. En aquel momento era la libertad, salir de la esclavitud de los egipcios. A lo mejor en este momento hay otras libertades que tenemos que tener. Y que tenemos que también buscar. Él habla de esos momentos históricos en su vida y cómo fue encontrando en el servicio, en el amor al prójimo y en el amor a Dios esa libertad. A veces vinculamos a la figura también del sacerdote a una persona que sí que es muy sacrificada, pero una persona que no es feliz porque pues la vida que escogió es una vida de soledad. Y yo siempre voy a recordar en el año 2000 también que nosotros tuvimos el privilegio, el gran honor de ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Roma en ese año, y Eric fue junto con una compañera muy querida, Marini, quienes tuvieron el honor de representar a Puerto Rico en la asamblea junto con el Papa Juan Pablo II en aquel momento. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia y cómo marcó tu vida y tu desarrollo vocacional y personal? Bueno, en el año 2000 estábamos un grupo de jóvenes en Puerto Rico trabajando para celebrar el jubileo en Puerto Rico, y algunos iban a ir al jubileo de los jóvenes en Roma. Y ese año en particular, Roma trabajó un foro internacional de jóvenes, como se trabaja ahora lo del sínodo, para escuchar presentaciones de las realidades de los países, compartir experiencia con otros jóvenes de diferentes partes del mundo. Yo jamás me imaginaba que la Conferencia Episcopal Puertorriqueña escogiera a Marini y me escogiera a mí para ser los representantes. En aquel momento Marini, que es de Naguabo, era de la diócesis de Caguas, todavía no existía la diócesis de Fajardo Macao, y que me escogieran a mí por la diócesis de Mayagüez, pero ya dejábamos de ser Caguas y Mayagüez para representar a Puerto Rico. Y ¿qué te puedo decir? Fue una experiencia única de fe. Yo recuerdo que en una de las actividades tuvimos muchos diferentes momentos de estar muy cerca de Juan Pablo II.
pero uno de los momentos más significativos fue una prédica que él estuvo en italiano en la casa de Castel Gandolfo para los 2 delegados de cada país, y éramos más o menos 244 personas, 2 por país, y nos reuníamos por continentes para discutir algunas situaciones o discutir algunos temas. De esos temas salen los mensajes y las líneas de acción de trabajo de la iglesia para los jóvenes del mundo. Y decía el Papa Juan Pablo II, es ahora momento de bajar de la montaña a nuestras realidades. La iglesia los necesita, el Papa los necesita, y necesita de su esfuerzo, de su trabajo. Y yo lo escuchaba a él hablando en italiano, y era como si me hablaba en español al oído. Y son palabras que resonaron en mi corazón y en mi vida por muchos años. Yo decía, la cuota de curas en mi familia está cumplida. Mi papá tenía un primo segundo que era sacerdote redentorista. Mi tío, el hermano de mi mamá, pues fue sacerdote por 44 años. El primo hermano de mi mamá también fue sacerdote. Así que en la familia no estaba, pero yo le huía un poco a la vocación. Yo le decía, yo le puedo servir al Señor en muchos ámbitos y le estoy sirviendo al Señor. Pero cuando, como dice el Salmo 139, aún te escondas en los abismos de la muerte, allí yo estoy. Y el Señor pues me llevó por diferentes trabajos, por diferentes organizaciones, me hizo recorrer la isla entera, incluyendo Vieques, Culebra, Mona, Desecheo y algunos países de Latinoamérica, para ver su amor y ver su misericordia. Fíjate, yo no sé si es coincidencia, ¿verdad? De traer a Padre Eric aquí a los micrófonos del Atrio de los Gentiles, porque pues el mensaje, ¿verdad?, del Papa Francisco, ¿verdad?, para esta Cuaresma, pues se inspira, ¿verdad?, en el pasaje del libro del Éxodo, ¿no? Que yo soy tu Dios y te hice salir de un lugar de esclavitud, ¿verdad? Y todo lo que nos está contando, ¿verdad?, no es que él estaba, ¿verdad?, ¿verdad? Pero es donde Dios pues sostiene, ¿verdad?, esta esperanza y nos lleva a una tierra que él quiere, ¿verdad?, a la vocación que él quiere. Muy bonito, ¿verdad? Esa introducción, ¿verdad?, que nos hace para Eric. Estamos reflexionando y muy oportuno para abrir ese espacio también, claro, de reflexión, como tú dices, ese espacio en el que ustedes saben que a tanto a Juan como a mí nos caracteriza tratar de hacer el programa muy alegre, y no es restarle alegría, sino ponerle un poco más de solemnidad, claro, a lo que hacemos todas las semanas, porque esta Semana Santa así lo requiere que toda la Cuaresma, el Papa Francisco nos indica que la Cuaresma tiene que ser concreta, tiene que ser ese primer espacio en donde veamos la realidad tal cual es y que podamos adentrarnos en este proceso de reflexión, pero también para tener una realidad más tangible, más real, un encuentro concreto de reflexión. Y queremos aprovechar entonces el programa de El Atrio de los Gentiles de hoy para invitar a todos nuestros radioescuchas a que también lleven a cabo esa reflexión y que veamos la presencia salvífica de Dios a través de cada cosa que vivimos, a través de cada una de las experiencias que tenemos día a día, y sobre todo que lo veamos a través de la vocación de nuestra profesión que hemos escogido, más que todo como una respuesta a ese llamado. Claro. Los que estamos aquí especialmente involucrados en el día a día de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, creemos que estamos aquí porque respondemos un llamado de Dios, un llamado que la vocación se puede dar en diferentes ámbitos, en diferentes espacios, pero que igualmente sigue siendo una respuesta a ese llamado, y es un sí que se tiene que dar todos los días, es un sí que requiere de nosotros
ese proceso de reflexión. Y eso mismo es la cuaresma, es una conversión. Y a mí sí me gustaría pues que el padre Eric nos hablara un poquito de ese proceso de conversión cuando ya somos conversos, cuando ya somos católicos practicantes. ¿Qué significa para nosotros como católicos practicantes la conversión, esa conversión diaria, ese sí diario del que tanto uno a veces escucha, pero perdemos la noción de cómo se hace? El mensaje del Papa era, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? Y luego nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? Entonces, en el camino cuaresmal, es un camino concreto, es un camino de escucha, es un camino en donde tenemos que ver en qué dominio estamos. Entonces, uno habla de la conversión y es bien diferente a alguien que no estaba dentro de la iglesia a alguien que está dentro de la iglesia. ¿Qué sucede? La conversión es diaria. Tenemos que empezar a santificarnos haciendo cosas pequeñas. Y muchas veces el enemigo nos va a atacar por lo más que conocemos, por quien nos conoce, por el ambiente. Entonces, Jesús estuvo en el desierto, fue tentado. No pienses que tú y yo no vamos a ser tentados. Un día hablaba con un muchacho en la universidad y me decía, padre, pero es que, ¿cómo yo voy a vencer la tentación si desde que salgo de casa alguien me hace un corte de pastelillo y entonces yo me exaspero, me molesto, después voy más adelante, pongo la música y están hablando 2 o 3 cosas por la radio, con doble sentido, me tomó el semáforo, cuando miro hay un billboard con una muchacha espléndida. Entonces ya en menos de 5 minutos yo he tenido más de 5 tentaciones. ¿Cómo yo hago ese proceso de conversión? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Dónde yo estoy parado? Pero también quiero saber hacia dónde voy. Ese camino de la libertad, ese camino que salgo de Egipto hacia Israel, bajo el desierto, con las necesidades, con la sequedad, con el desespero que va a causarme el desierto, con el cansancio que voy a tener, en cada hombre, en cada mujer, es único y es especial. Y tenemos que ir descubriendo a Dios en cada cosa. Primero, una vez me preguntaba una persona, padre, ¿y qué tú haces cuando escuchas confesiones? ¿Las confesiones son sinceras? Y yo le dije, las confesiones más sinceras que yo he escuchado son en la cárcel. Y uno dice, en la cárcel, pero si esa persona no tiene libertad, y usted va a la cárcel y celebra misa. Bueno, cuando Dios nos da la oportunidad, y son hijos de Dios que necesitan ese amor y esa cercanía. Pero entonces, hoy te pregunto a ti, ¿dónde estás parado? ¿Dónde está tu hermano? Tu hermano que puede ser tu esposa, tu esposo, tu novio, tu novia, tu compañero de camino, tu compañero de trabajo, ese que está al lado tuyo, puede ser tus papás que los estás cuidando y están enfermos. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y hacia dónde vas? El camino de la cuaresma nos invita a caminar, pero nos invita a un camino hacia la resurrección. Y resurrección, que es morir para nacer de nuevo. Los otros días en el Evangelio nos decía, ¿cómo un hombre puede entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo? Esa fue la pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús. Solamente aquel que renazca del agua y del Espíritu. El agua limpia, el agua purifica. Y el Espíritu nos anima y nos impulsa. ¿Te vas a dejar impulsar por el Señor? ¿Te vas a dejar en estos días de cuaresma que nos faltan hacia la resurrección, hacia nacer de nuevo? El Papa nos sigue invitando al camino a la libertad. ¿Estás dispuesto a vivir ese camino? ¿Quieres enseñarle un poco de esa importancia de un Dios que vive, un Dios que sacó a su pueblo de Egipto, que los posicionó y le dio dignidad y hizo vínculos auténticos, porque Dios cumple sus promesas? Nuestro Dios es un Dios de pacto. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Noé, lo hizo con Moisés.
pero también ese pacto lo quiere hacer contigo. Y en esa línea, ¿verdad? El Santo Padre pues subraya, ¿verdad? Que es tiempo de actuar y en Cuaresma, pues actuar también es detenerse, ¿verdad? Pues detenerse en oración, ¿verdad? Para acoger esa palabra, la palabra de Dios y detenerse como el samaritano, ¿verdad? Ante un hermano herido, ante un hermano necesitado, ¿verdad? Que el amor de Dios, pues al prójimo, pues es un único amor, ¿no? Y el detenerse también en nuestro contexto universitario Ujú. es ante ese estudiante, Claro. ante ese joven, esa joven que están en situaciones muy particulares, Ujú. Sociales, económicas, emocionales, espirituales, y es el detenernos a una escucha activa, a esa escucha que también nos permita atender las necesidades del otro, desde el rostro de ese prójimo que debemos amar con la ternura de Jesús y que está frente a nosotros. Es así que llegamos al final de nuestro primer segmento aquí en el Atrio de los Gentiles en la tarde de hoy, martes santo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve conversando un poquito más con Padre Eric García, sacerdote de la diócesis de Mayagüez, sobre este mensaje que nos ha dejado el Santo Padre este año enmarcado en el tema del desierto hacia la libertad. El Atrio de los Gentiles. Y regresamos aquí un martes santo, a los micrófonos del Atrio de los Gentiles. Y esta tarde estamos, reflexionando con el Padre Eric García, sacerdote, ¿verdad? Del área de Mayagüez. Y estamos, ¿verdad? Conversando sobre el mensaje del Papa, ¿verdad? Que nos tiene, ¿verdad? Para esta Cuaresma. Y estábamos hablando sobre la conversión, ¿verdad? Y cómo la conversión pues nos detiene y para actuar, ¿sabes? Y nos íbamos, ¿verdad? En la pausa pues conversando un poco de que es un tiempo pues también para detenerse a escuchar y a ver las necesidades ¿verdad? Que nos están presentando día a día, incluso aquí en la universidad. Así que, Padre Eric, cuéntenos un poco cómo esa conversión pues, podemos, ¿verdad? Utilizar para actuar en esta Cuaresma. Un tiempo en mi vida, yo tenía 20 años, estudiaba administración de empresas. Y cuando uno estudia administración de empresas, pues la gente piensa que es para tú ganar dinero. Uh-huh. Y una de mis luchas internas era cómo yo utilizaba la metodología de la administración en las organizaciones sin fines de lucro, pensando que una organización sin fines de lucro no viene para mendigar, sino viene y puede tener capital y puede desarrollarse. Cómo utilizar esas estrategias de administración en la empresa. Entonces, eso es como poner la teoría en acción, es llegar al tiempo de actuar. Jesús vino para sanar, para liberar. Le traían, y si lo vemos en estas lecturas de Cuaresma, a los ciegos y los ciegos vieron, a los sordos y los sordos oyeron, a los paralíticos y le decía en sábado, coge tu camilla y anda. Y por eso era que lo querían matar. Entonces, ¿cómo podemos servirle al otro? ¿Cómo podemos salir de los ídolos, de las cosas que nos atan al mundo, de las cosas que nos hacen esclavos, para vivir una verdadera libertad? Entonces, el Papa Francisco nos llama a actuar, pero también a detenernos. Y en ese detener es en la oración, en la reflexión, es en el ver el panorama que tenemos al lado y cómo ayudamos a ese samaritano, a ese hermano amigo, a aquel que pide limosna, a aquel que pide oración. Cómo hacemos una apertura de corazón, porque decimos, el mundo tiene que cambiar. ¿Y yo cambio? ¿Cómo yo puedo decir el cambio en otros si no empiezo por el cambio en mí? Entonces ahí empieza la dicotomía en el corazón. Pero también esa lucha interna nos ayuda a levantarnos y a actuar. Muchas veces queremos vivir esta vida como va el mundo, acelerados. Entonces, vamos a bajarle las revoluciones, que yo sé que
para nosotros, los que estamos aquí en el programa hoy, bajar las revoluciones es bien difícil. Siempre estamos produciendo, haciendo algo. Entonces, ¿cómo percibimos esa necesidad? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el sueño de Dios conmigo? ¿Dónde está esa tierra prometida? Yo les puedo decir, Dios me fue llevando, igual que te va llevando a ti. La iglesia hoy está viviendo, gracias al Papa Francisco, un tiempo sinodal, un tiempo de redescubrirnos, un tiempo de decisiones pequeñas, grandes, a lo mejor contrarias, a lo mejor tengo que ir en contra de la corriente. Nos invita a cuidar la casa común, a ser mejores ciudadanos, a trabajar en nuestras comunidades, en esa esa contribución de ser mejores. Yo, cuando tenía 7 años, cuando yo nací, pero de ahí me mudaron a unas parcelas, de un cerro a unas parcelas, después de unas parcelas a un sector privado, y ver esa diferencia, pero yo sé dónde son mis raíces, y nosotros podemos decir dónde están nuestras raíces, cómo ha sido ese camino de comunidad. Y en esas parcelas en donde yo vivía, que en un momento se llamaba Cabán, que después se pasó a llamar urbanización, por la transformación de... Tú lo ves a nivel de estructura. Se construyeron aceras, carreteras, se le pusieron nombres, se le cambiaron los signs, pero también había un desarrollo en la gente. De la educación más asequible, los muchachos ya tenían sus trabajos, entonces se vio que lo que era parcela fue desarrollándose. Y eso también pasa en nuestra vida. Ya los muchachos de aquella parcela fueron los primeros de sus familias que fueron a las universidades, que entraron a tomar educación. Y esa oportunidad de tú tomar educación posgrado o una educación universitaria, un bachillerato, es mejor salario, pero es mejor forma de expresarte, te dan otras oportunidades. Cuando esos muchachos que sus papás no habían salido de nada en Puerto Rico, sus papás juntaban el pequeño dinero para llevarlos a casa de su tío en Nueva York o en la Florida o en Chicago. Y ahí tú ves la mejoría. Pero eso lo hace Dios. ¿Cómo vemos la mano de Dios en todo lo que hagamos? ¿Cómo entonces hacemos comunidad cristiana? Aquellos grupos de jóvenes donde salían, que si los grupos de las niñas escucha, los niños, la Boy Scout, la Girl Scout, los grupos de jóvenes. En aquel momento, el grupo de jóvenes que yo pertenecía se llamaba Amigos de Jesús. Tenía 150 jóvenes. Tenía que hacer una excursión y eran 3, 4 guaguas. Esas realidades no se ven hoy día por la baja poblacional. Pero sí, cómo se iba impactando la vida de los jóvenes, cómo se iba impactando, creando una nueva esperanza, buscando esa civilización del amor, buscando nuevos horizontes. Porque el desarrollo espiritual te va a dar también un desarrollo profesional. Nosotros somos seres integrales. Somos alma, cuerpo, tenemos una vida social. Entonces, este gran comienzo, así nos dice el Papa, es un momento histórico, tiene desafíos, y esos desafíos pueden ser dolorosos. Hoy como joven universitario, cuando así yo le digo a los jóvenes que salen de clase, ustedes tienen que sacrificar, no todo puede ser fiesta. Hay que tener sacrificios para después ver los resultados. Y así es la vida de la fe. La valentía de la conversión es decir, sí, yo acepto a Jesús en mi vida y yo lo quiero poner en práctica. Yo quiero llevar a Jesús a otro. Esa mano de esperanza a otro. Y lo hemos visto en nuestro pueblo. Con el huracán María, con los temblores. Lo hemos visto cuando queremos ese espacio de libertad y de que se respete la dignidad del otro. Defendiendo los derechos de las mujeres. Defendiendo los derechos de los animales. Hemos desarrollado leyes y proyectos nuevos.
Así que, ¿a dónde vamos? ¿Cómo está nuestra búsqueda? ¿Te atreves a arriesgarte por Jesús? Esa sería buena pregunta hoy. ¿No te abochornas de ir a misa? ¿No te abochornas de llevar una cruz? En los años 80 escuchábamos una canción cuando éramos niños que decía, al pecho llevo una cruz. Y en mi corazón, ¿qué llevo? Llevo las enseñanzas de Jesús. Que tengamos ese coraje de que nuestro pensamiento y nuestros deseos de ayudar a otros, de brindar pasos de libertad y de esperanza, se den. Sí, y es como también nosotros en comunidad podemos ayudar al otro que está tal vez extraviado, que está fuera de los caminos del Señor, con nuestro modelo, sirviendo también de referente. Tenemos que dar ese ejemplo, porque en comunidad nos sostenemos, en comunidad nos acompañamos, en comunidad nos volvemos compañeros de este peregrinaje, de este viaje que es la salvación. Así que los buenos somos más, dicen por ahí, y tenemos que hacernos notar en la vida diaria, porque estamos llamados a la santidad, buscamos convertirnos en santos, y ese caminar hacia la santidad y el caminar de la salvación pues está lleno de obstáculos, de tentaciones que vamos venciendo uno a uno y poco a poco. Por lo tanto, los compañeros que escogemos en el viaje y las personas que están cerca de nosotros son sumamente importantes y especiales, y de esa misma manera debemos responder nosotros como compañeros de viaje. Y el Papa nos decía que teníamos que ser creativos en esta búsqueda de la conversión, y que nos llevara a eso mismo, a esa nueva esperanza, ese resurgimiento. Y hace un ratito entonces Padre Eric nos hablaba que la Cuaresma es caminar ese desierto hacia la libertad, porque viene la esperanza, nace la esperanza en nuestros corazones gracias a la resurrección. Así que tengamos siempre presente que el desierto nos llevar hacia esa luz, y que esa luz la podemos construir juntos. Claro, y es la invitación, ¿verdad?, que sugiere el Papa Francisco, donde nos dice, invito, ¿verdad?, a todas las comunidades cristianas a ofrecer a sus fieles, ¿verdad?, momentos de reflexión sobre los estilos de la vida, ¿verdad?, porque es ahí donde se crea esta conversión, ¿verdad? Entonces, pues, la humanidad, pues, extraviada, pues, sentirá ese, ¿verdad?, estremecimiento de creatividad y ese destello, ¿verdad?, de una nueva esperanza. De la esperanza que queremos construir todos juntos en comunidad. Se nos acerca el final del programa, así que le quisiéramos preguntar al Padre Eric cualquier reflexión que nos ayude a concluir este programa de hoy, de Martes Santo, en el que queremos invitar a nuestras radioyentes o a las personas que nos vean después a través de las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, sea Spotify o sea a través de YouTube en el canal de Huellas del Futuro. Una reflexión que podamos concluir para resumir entonces, ya que estamos por adentrarnos al Triduo Pascual, de cómo concluir esta Semana Santa, que nos ayude a prepararnos finalmente para ese momento tan grande, para esa noche para la que vivimos todos los católicos, que es la Pascua. El Papa Francisco en su mensaje nos habla de la valentía de la conversión, y hoy nos está invitando a ser valientes. Nos quedan ya 3 días para el Viernes Santo, nos quedan 4 días para el Sábado de Gloria, y la valentía es salir, es levantarnos, es dar signos de caridad, de amor, de fe, de esperanza. Estamos llamados, tú y yo, ese es el gran reto que tenemos hoy los cristianos. Y aquellos que dicen, es que yo amo a Cristo pero no me congrego, estamos llamados a congregarnos, a hacer comunidad, a hacer comunión,
estamos llamados a tener el coraje de pensar diferente. Estamos llamados a dar una mano amiga pequeña de esperanza. Y no hay fe pequeña, no hay corazones pequeños, hay corazones grandes. Te invito a que en estos días que faltan de la Cuaresma 2024, tú des un paso de fe, un paso de valentía, que proclames a Jesús muerto y resucitado. Porque sin muerte no hay vida, y sin esa vida no hay vida eterna. Jesús fue entregado por su Padre, por amor a nosotros. Por eso tanto nos ama. Seamos valientes y proclamemos a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y al mismo tiempo estamos invitados a arrastrar a otros. Y si todavía no estás convencido de esto, busca y arriésgate por Jesús. Este es tu momento. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchísimas gracias al Padre Eric, no solamente por haber compartido con nosotros en la tarde de hoy este mensaje y esta reflexión, sino por esas hermosas palabras con las que nos deja de que tenemos que arriesgarnos, tenemos que ser valientes. Jesucristo nos necesita alegres, nos necesita alertas, pero también nos necesita con un corazón valiente, un corazón decidido, un corazón comprometido al servicio y a la vida en comunidad. Y es el llamado, ¿verdad?, que hizo también el Santo Padre en Lisboa, ¿verdad?, la Jornada Mundial de la Juventud, donde le decían busquen y arriesguen, ¿verdad? Hay que arriesgarse también a conocer, ¿verdad?, la palabra, y conocer también estas comunidades cristianas que tenemos, ¿verdad?, para ofrecer y ser valientes a esta conversión que nos están invitando. A vivir esta conversión diaria, con las características de cada uno de nosotros, con nuestras realidades, desde nuestra vida diaria, porque no es en las pequeñas cosas, como decía Padre Eric, en donde nos vamos a encontrar con Jesús, en donde nos vamos a ser santos y en donde vamos a vivir esa conversión de una manera concreta, de una manera tangible y con valentía a ser diferentes. Y en el mundo en el que vivimos hoy, el ser diferente es también el seguir a Cristo desde nuestra realidad, desde todos los días, porque no hay que hacer cosas extraordinarias. En la sencillez del día a día podemos entonces encontrar a Jesús. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos han estado escuchando en la tarde de hoy. Esperamos que hayan vivido una cuaresma de reflexión, de un desierto que los conduzca a la libertad, y que este triduo pascual sirva para ayudarlos a ustedes a encontrar a Jesús, a encontrarlos en el Santísimo Sacramento de la comunión y de la reconciliación, que puedan encontrar a Jesús en esos momentos del día a día, y que podamos celebrar alegres todos la Pascua, la resurrección de nuestro Señor, y que vivamos la alegría de la promesa de esa salvación. Así que con ese mensaje queremos despedirnos de ustedes, deseándoles una hermosa Semana Santa, y que nos veremos entonces a través del micrófono del Atrio de los Gentiles. Tenemos ese encuentro el próximo martes, como siempre nos gusta decir, ni te cases ni te embarques. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.